El mensaje anterior culminó el estudio Camino del Tabernáculo del Atrio, ¿no es cierto? Al finalizar la sección acerca del tabernáculo, tenemos que continuar con los sacerdotes, en particular con las vestiduras sacerdotales. Sin embargo, el capítulo 27 concluye con dos pasuquín acerca de encender las lámparas de la menorá dentro del tabernáculo. Dice, les darás además instrucciones a los israelitas de que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender las lámparas regularmente. Aarón y sus hijos las pondrán en el Ohel Moed, afuera del velo que está delante del testimonio, para que ardan de la tarde a la mañana delante de Yahweh. Será un deber de los israelitas para todos los tiempos por sus generaciones. Si estos dos pasuquín no estuvieran al final del capítulo 27, con toda probabilidad nadie se extrañaría, ¿no es cierto? Hace años me contrariaba el hecho de que luego de una porción tan extensa del, del tabernáculo, junto con el atrio, ¿no es cierto?, que hemos terminado prácticamente todo el mobiliario, ya lo vimos todo, el relato divino inserta aquí estos dos pasuquín relacionados con el encendido de las lámparas, ¿no es cierto? Ya que yo no dejo pasar nada por alto en la palabra, le llevé este asunto a Elohim y pasé un tiempo con él estudiándolo, tratando de encontrar la razón por la cual se añaden estos pasuquín justamente aquí en este lugar. ¿Por qué se incluye este asunto aquí que parece no tener ninguna relación ni con el tabernáculo, el atrio, el mobiliario ni nada? ¿Por qué termina con esto este capítulo? Al leer los capítulos 27 y 28 de Shemot, los dos, me di cuenta que el capítulo 28 empieza con la conjunción y. Sabemos que la división de capítulos es completamente arbitraria, ¿no es cierto? Y muchas veces ha sido inclusive errada la división. El capítulo 28 trata acerca de las vestiduras de los sacerdotes. Aunque no parece que estas vestiduras tengan relación con la luz de las lámparas, este capítulo empieza con una conjunción. O sea, es una continuación directa de lo que se estaba diciendo antes, ¿sí? Así que tenemos una continuidad en este texto. Esto nos muestra que el relator divino sí pone estos dos asuntos juntos, aunque el hombre se empeña en separarlos. Luego del extenso relato acerca del tabernáculo con su mobiliario, con el atrio, ¿no es cierto?, Moshe añade una sección corta acerca de la luz de las lámparas y enseguida habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Necesitamos encontrar la razón por la cual estas dos cosas están ligadas. Para entender esto tenemos que recordar que no había ventanas en el tabernáculo. Para empezar, era un lugar completamente cerrado. Específicamente no había luz de los cielos, ¿no es cierto? No había ninguna abertura en el techo, no había nada. Y esto impedía la entrada de toda luz. Además estaba todo cerrado con las cortinas completamente cubierto. Si no hubiese habido una luz dentro del tabernáculo, este habría estado en tiniebla, ¿no es cierto? Ya que no había ventanas, se necesitaba la luz de las lámparas dentro del tabernáculo. El encender las luces era una acción santa. Estas lámparas no estaban en un lugar común, sino en el santuario, estaban en el lugar santo, ¿no es cierto? Ya que esta era una tarea santa, la gente común no estaba calificada para encenderlas. Tal vez eran personas buenas y educadas, ¿no es cierto? Pero no eran kadoshim como para poder encenderlas. Se necesitaban personas kadosh que encendieran las lámparas santas que estaban en el lugar santo. Así que se necesitaba que el sacerdocio encendiera las lámparas. Encender las lámparas es un servicio sacerdotal. El servicio sacerdotal incluía principalmente tres cosas. La primera era ofrecer los sacrificios sobre el altar que estaba en el atrio, ¿no es cierto? Un sacerdote tenía que ofrecer todos los sacrificios a Elohim. Una persona común no podía ofrecer algo a Elohim por sí misma. Tenía que ofrecerlo por medio de un sacerdote. Por lo tanto, el servicio sacerdotal incluía primeramente el ofrecer los sacrificios. Este aspecto del servicio era algo rudo, ¿no? Algo duro, ¿no es cierto? Ya que implicaba sacrificar animales y a veces eran animales grandes. El altar era un lugar de sacrificio y la tarea de los sacerdotes consistía entonces en matar estos animales y ofrecerlos como sacrificios a Elohim. Las otras dos tareas de los sacerdotes eran encender las lámparas y quemar el incienso. Estas tareas ya eran finas y delicadas y se realizaban directamente dentro del lugar santo. Shalom, shalom Magnolia, bienvenida, shalom Johnny, shalom César, bienvenidos a todos. Entonces,
Estas dos tareas que quedan eran tareas finas, tareas delicadas, ¿no es cierto? Ya vimos que las lámparas no podían ser encendidas por la gente común, solamente de parte de aquellos que eran Kadoshim, los sacerdotes. Según las escrituras, desde el punto de vista espiritual, un sacerdote es aquel que ha sido totalmente lleno de Elohim, ¿sí? De acuerdo al concepto del Berijá, un sacerdote no solo está lleno por Elohim, sino también está colmado y saturado completamente de él. Es una interrelación completa. Los sacerdotes del Tanaj eran tipos y sombras de los sacerdotes que en el Berit Hadashah todavía son sombras, aunque un poco más avanzadas, ¿no es cierto?, de los verdaderos sacerdotes de la orden de Melquisedec que oficiarán en el milenio. Los que creemos en Mashiach hoy somos los sacerdotes actuales, más avanzados que los del Tanaj porque tenemos el Ruach dentro, pero todavía no en plenitud. Entonces hoy nosotros como tales tenemos que estar llenos por Elohim, colmados y saturados de él. Además, un sacerdote es alguien que pertenece totalmente a Elohim. Su vida y su existencia son completamente para Elohim. Es alguien que vive y conserva su ser solo para Elohim. No se distrae con nada en la tierra que no sea él. No tiene ningún otro interés, ¿sí? Desde todos los puntos de vista y de todas las maneras, y Elohim es su único interés. Debido a que un sacerdote entonces está lleno y saturado de Elohim, es un hombre o una mujer de Elohim. Encender las lámparas del lugar santo requiere el servicio de una persona como esta, completamente dedicada. Por tal razón le damos énfasis a que encender las lámparas era un servicio sacerdotal, o sea, un servicio exclusivamente de los sacerdotes. Vemos que ni siquiera los levitas podían ocuparse de esta tarea. La luz de la menorá estaba en el lugar santo y era una luz especial, como sabemos. No era una luz natural, o sea, como la luz del sol durante el día o la de la luna en las estrellas durante la noche. Y tampoco estaba hecha por el hombre. No era ni una luz natural ni una luz hecha por el hombre. Y esta provenía de la menorá que era encendida con el fuego del altar, ¿sí? Y utilizaba aceite puro de olivas. En otras palabras, era una luz que provenía de la naturaleza divina. En los mensajes acerca de la menorá de oro que ya estudiamos, mencionamos que esta estaba hecha solamente de oro labrado. No se usó ninguna otra sustancia o material. Así que la luz provenía del oro, por así decir, porque eso era lo que quería transmitir. Esto indica que la luz del lugar santo solo provenía de la naturaleza divina de Mashiach. Esto lo estudiamos en los capítulos 74 y 75 de esta misma serie. La menorá es la corporificación de Elohim. El oro representa la naturaleza del Padre, que es la naturaleza divina. La forma de la menorá representa al Hijo y las lámparas expresan al Ruach, ¿no es cierto? Y todo esto sabemos también que es una representación de la novia del cuerpo de Mashiach. Por lo tanto, la menorá es la corporificación de Elohim y la luz del lugar santo provenía de él. No había ninguna mezcla en la menorá de oro, ¿cierto? A excepción de la mecha, todo era de oro. La luz de la menorá se origina de la mecha que se quema. En la antigüedad la mecha se hacía de materia vegetal. La mecha representa la humanidad de Mashiach. Es cierto que Mashiach es divino y de oro, pero su humanidad se representa por una mecha que se quema con el aceite. Si la mecha no estuviera saturada de aceite, humearía en lugar de dar luz. Por esta razón, el Pasuk 20 habla de traer aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Vamos a estudiar un poquito más el aceite ahora, ¿no es cierto? Mashiach, como lo representa la menorá de oro puro, es la corporificación de Elohim, ¿no es cierto? Pero en el centro de las lámparas estaban las mechas, que no eran de oro, como vimos, ¿no es cierto? Al contrario, pertenecían a la vida vegetal. Debido a que el oro no se quema, él no puede dar luz, no en nuestro mundo material al menos. La mecha es la que se quema para dar la luz. Sin embargo, es muy difícil que una mecha por sí sola proporcione luz, ¿no? Puede llegar a arder un poco, pero si no tiene el aceite que le da continuidad, se va a apagar enseguida, ¿no es cierto? Y además daría mucho humo. Entonces, por este motivo había que llenar las lámparas siempre continuamente con el aceite del alumbrado. En tipología, el aceite simplifica siempre al Ruach de Elohim, ¿no es cierto? El aceite se obtiene de los olivos, los cuales representan a Mashiach. A los ojos de Elohim, Mashiach es el verdadero olivo. El capítulo 9 de Shoftim habla de una forma
positiva acerca de 3 árboles, ¿no es cierto? El olivo, la higuera y la vid. Según Shoftim, en el Pasuk 9, ¿no es cierto?, del capítulo 9, el aceite de olivo se usa para dar honra a Elohim y al hombre. Según el Pasuk 11, la higuera se conoce por su dulzura y su buen fruto. Ese fruto sirve de alimento para el hombre. El Pasuk 13 dice que la vid produce el vino que alegra a Elohim y al hombre. Estos 3 árboles tipifican a Mashiach. Mashiach es el olivo, la higuera y la vid, los buenos árboles que producen buen fruto. En Yahanan 15, Yeshua dice claramente: yo soy la vid, ¿no es cierto? En este mensaje pero vamos a prestar atención a Mashiach como el olivo. Las mechas se queman con el aceite y este tipifica el Ruach, como dijimos. Hoy no solo tenemos el Ruach de Elohim, sino que tenemos también el Ruach de Mashiach. El Ruach de Elohim ha llegado a ser el Ruach de Mashiach, que es el que consigue entrar en nuestro interior, en el interior de todos los que creen en él. Así como las olivas pasan por un proceso a fin de producir el aceite de oliva, el Ruach de Mashiach también pasó por un proceso. Para nosotros hoy el aceite con el cual se queman las mechas es el Ruach de Mashiach. Al poner todo esto junto, entonces tenemos el oro que constituye el candelero, que representa a Mashiach, la corporificación de Elohim, ¿no es cierto? Tenemos la mecha, que representa la humanidad de Mashiach, que se quema con el aceite, y tenemos el aceite mismo, que representa el Ruach de Mashiach, ¿sí? Entonces, como el olivo, Mashiach creció en la tierra y luego pasó por un proceso que incluye encarnación, vivir humano, muerte en el madero y resurrección. Cuando tenemos todo esto junto, obtenemos el alumbrado, porque el producto final es justamente la luz. Shalom, Katy, bienvenida. La luz de las lámparas en las reuniones. El que los sacerdotes encendieran las lámparas en el lugar santo tiene mucho significado. Hoy el cumplimiento de la tipología del tabernáculo es la congregación, como estamos viendo, la cual es el verdadero tabernáculo, la morada de Elohim, ¿no es cierto? La morada que es la cuestión corporativa, porque Yahweh quiere la cosa corporativa, ¿no es cierto? Quiere llegar a tener su ciudad. El lugar santo se encuentra en la congregación y esta misma es el santuario de Elohim. Pero es posible que un grupo de creyentes se reúnan como la congregación y se estén reuniendo en tinieblas, sin que nadie se levante a encender las lámparas, ¿no es cierto? Puede que se reúnan en el santuario, pero están oscuras. Yo he asistido a reuniones como esa, ya tuve tal experiencia. Puedo dar un mensaje en cuanto a la experiencia de esta porción de la palabra, y yo creo que muchos de ustedes han pasado también por la misma situación. Por muchos años me reunía con otros en un santuario oscuro. Todos los que nos reuníamos éramos creyentes y la mayoría eran genuinos creyentes verdaderamente. No obstante, no teníamos la luz divina, no había la luz divina en ese lugar. Estábamos reuniéndonos en tinieblas. En ocasiones yo sentía que estábamos en oscuridad completa. A veces había algo de luz, pero era luz natural, como si fuera la luz del sol o de la luna o de las estrellas. Esta luz provenía de los que hablaban en cultura o en filosofía, una cosa mental, ¿no es cierto? Además de la luz natural, en ocasiones había una luz hecha por el hombre que provenía del concepto de alguien, ¿sabes? Del concepto de una persona. A veces había conceptos separados. Aunque había la luz natural y la hecha por el hombre, no estaba todavía la luz Kadosh, ¿no es cierto? La luz santa. No teníamos esa luz de Mashiach, que es la corporificación de Elohim. No teníamos su humanidad quemándose, ¿no es cierto?, con el Ruach de Mashiach después de haber pasado por todas las partes, la encarnación, el vivir humano, la muerte y la resurrección. Al estudiar el cuadro que nos presenta la menorá que estaba en el lugar santo, nosotros vemos todas estas partes de Mashiach, las vemos representadas, ¿no es cierto? ¿Quién es el Mashiach que hoy es el Ruach de Mashiach, ¿no es cierto? Ahora este cuadro contiene muchas cosas, ¿no es cierto? Pero de esas normalmente el cristianismo nunca habla, el judaísmo menos, ¿no es cierto? Porque ni siquiera hablan de Mashiach. Este es un cuadro muy lleno de simbolismo. Además, el que enciende las lámparas es una persona santa, es un sacerdote, y alguien que se supone tiene que estar lleno de Elohim, saturado con él, que vive completamente por y para Elohim, ¿sí? Todo lo que esa persona hace en el lugar santo es encender las lámparas, proporciona luz a todo lo que dice y hace, ¿no es cierto? Todos sus actos son como la luz que proviene de las lámparas. Siempre que un grupo de creyentes se reúne sin sacerdotes santos,
esa va a ser una reunión en tinieblas. Puede que algunos digan algo de acuerdo a sus conceptos humanos y otros conforme a las ideas naturales. Como resultado, en esa reunión va a haber luz natural y luz hecha por el hombre, pero no va a estar la luz divina, la luz Kadosh. Por eso es que necesitamos esforzarnos mucho para crecer mucho y ser sacerdotes verdaderamente para poder mantener esas lámparas encendidas. Siempre que tenemos la experiencia genuina de la luz de las lámparas, necesitamos algunos elementos especiales que son la corporificación de Elohim, la naturaleza divina, la humanidad elevada de Mashiach y el Ruach de Elohim en todo este proceso que él pasó en toda la vida, ¿no es cierto? En toda su vida, tenemos que tener todas esas cosas en nuestro interior de forma constante. Si tenemos estos elementos, todo lo que digamos y hagamos en las reuniones va a traer luz verdaderamente. Si en todo momento estamos representando justamente todos estos aspectos de Mashiach, la luz brillará. Este es el alumbrar de las lámparas en el lugar santo. Es fácil entender la tipología de una manera doctrinal, ¿no es cierto? Conforme a esto, los tipos del Tanakh son solo sombras de los diferentes aspectos que aparecen en el Berija. Esa es la forma simplista de explicar las cosas. Sin embargo, interpretar el verdadero significado de los tipos del Tanaj requiere más experiencia espiritual. Yo he escuchado y he leído muchas enseñanzas acerca de la menorá, la luz de las lámparas, el aceite que se usaba para producir la luz, todas estas cosas, pero nunca escuché acerca del significado que todos estos elementos tenían en la experiencia. Hoy por hoy se están resaltando un montón de cosas en las cuales se están recuperando, sobre todo para nosotros los que venimos del cristianismo, un montón de conocimiento bastante perdido acerca de todas las cosas del Tanaj, pero no se está unificando tampoco con la comprensión espiritual que se tienen que tener de todas estas cosas. La mayor parte del cristianismo no tiene esta revelación, solamente lo ha tenido algunos sectores, ¿no es cierto?, donde Abba ha estado dando esas revelaciones, la mayoría no le ha interesado y no se está unificando con el conocimiento que se pueda adquirir de todo lo antiguo. Por eso es necesario hacer esta revisión del camino para poder unificar las dos cosas. Hoy tenemos ya la revelación de las sombras también, entonces necesitamos unificarlos ambos, no quedarnos con uno de los dos y nada más. Entonces, esas enseñanzas que a mí me enseñaron y que calculo que son las mismas que todos hemos recibido mayormente, no tuvieron ningún efecto en mí, ¿no es cierto? Eran una enseñanza objetiva, externa, las entendía perfectamente, pero no me dieron vida. Todo lo que hicieron fue llenar mi mente de conceptos, buenos conceptos, pero externos, no estaban en mi interior, no estaban haciendo parte mía y por lo tanto Yahweh ahí y yo acá, ¿no es cierto? Mashiach ahí y yo acá, había una distancia. Además, cuando hablaba a otros acerca de estas cosas, tampoco eran afectados, porque había de superficialidad a superficialidad, por así decir, un concepto externo a pasar un concepto externo. No había resultado en vida. Le agradecemos a Elohim por su misericordia para con nosotros, porque nos está permitiendo tocar algo del aspecto de la experiencia. Tenemos que comenzar a experimentar cada vez más todas estas cosas, ¿no es cierto? Comprenderlas, sí, mentalmente, porque Él nos dio la mente para entender las cosas, pero vivenciarlas, porque sin esa experiencia interna de nada nos va a servir el conocimiento mental. Así que en cuanto a la luz de las lámparas, estamos hablando del asunto de la experiencia del servicio y la función como sacerdotes cada vez que vamos a reunirnos como la congregación. En la vida de la congregación, los santos están en diferentes etapas, ¿no es cierto? Cada uno llega en una etapa, cada uno tiene un ritmo de avance, cada uno tiene el nivel que Yahweh nos ha dado, ¿no es cierto? Algunos son muy jóvenes, otros son abuelos. Los jóvenes son aprendices, mientras que los otros son discípulos o ancianos avanzados. Esto no tiene nada que ver necesariamente con la edad física que cada uno pueda llegar a tener, sabemos bien. Pero independientemente de nuestra edad física o espiritual, cuando nos
nos reunimos, todos debemos apuntar a ser sacerdotes. Eso es a lo que somos llamados. La mayoría de los cristianos saben perfectamente que se conforman con ser ovejas y no quieren saber más nada, ¿no es cierto? El sacerdote, no, es el pastor porque a él lo llamaron para eso, parece que es un llamamiento especial, ¿no es cierto? Y él es el único que está capacitado porque la gente no tiene ni 5 de ganas de decir, tengo que dejarlo todo para seguirlo a él. Entonces normalmente dice, no, esa es la tarea de él que lo ha llamado. Sin embargo, todos nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes. Los sacerdotes antiguamente nacían dentro de la familia sacerdotal y eran educados desde niños, ¿no es cierto?, para hacer lo que iban a hacer. Así también es con nosotros ahora que estamos naciendo de nuevo. Somos adiestrados para ser sacerdotes a plenitud de nuestro futuro glorioso, sabemos. Pero mientras tanto ya vamos aprendiendo y vamos comenzando a comportarnos como tales. Era responsabilidad de los hijos de los sacerdotes que iban creciendo comportarse como si ya fueran sacerdotes porque lo iban a hacer en cierto momento, ¿no es cierto? Aún si no estamos ejerciendo en plenitud todavía. En las reuniones de la congregación no somos ni clero ni laicos, somos sacerdotes, algunos en ejercicio, otros todavía en aprendizaje, pero individual y corporativamente todos somos sacerdotes. No podemos tomarnos la cosa de decir, no, sacerdote es el vecino, no yo, o desistir de ser sacerdote. No es una función, es como una raza, como una especie, ¿no es cierto?, dentro de la cual ahora hemos nacido. Somos el sacerdocio y no tenemos un sistema de clero y laicado. Esa es una cosa completamente diferente, es un sistema. Nosotros no lo somos, nosotros tenemos una raza de sacerdote, por así decir, para que se entienda que viene dentro de la nueva naturaleza. En las escrituras la palabra sacerdocio se trata de 2 palabras, se utilizan 2 palabras, ¿no es cierto?, que se traducen las 2 de la misma forma. Son palabras que están emparentadas además, pero son ligeramente diferentes. Una es hierateuma, ¿sí?, en griego, ¿no es cierto?, que es el sacerdocio en cuanto al cuerpo de sacerdotes, ¿no es cierto?, mientras que hierateuo es el ejercicio sacerdotal. ¿Sí? Lo que hacen, las funciones. No solo somos sacerdotes, sino que también somos el sacerdocio. Somos sacerdotes cuando estamos juntos de forma corporativa, o sea, somos el cuerpo de sacerdotes, por así decir. Y ya que somos un sacerdocio, cuando un hermano o una hermana da un mensaje en la reunión, no está solo. Más bien todo el cuerpo sacerdotal está hablando con él. Eso es estar en Ejad. Siempre que tenemos que tal hablar en la reunión, las lámparas alumbran y la reunión está llena de la luz divina. Dimos énfasis al hecho de que la luz divina, la luz santa, se relaciona con la corporificación de Elohim, ¿no es cierto? La naturaleza divina, la humanidad de Mashiach, el Ruach de Mashiach. Mashiach pasó por la encarnación, el vivir humano, la muerte y la resurrección, ¿no es cierto? Entonces, cuando encendemos las lámparas y usamos el aceite del Ruach de Mashiach, hacemos que las lámparas asciendan, ¿no es cierto? Encender las lámparas literalmente quiere decir que asciendan. El verbo es levantarlas, ¿no es cierto? Levantar las lámparas, hacer que las lámparas se levanten. Esa es la traducción literal, ¿no es cierto? Cuando los sacerdotes santos hablan en la reunión de la congregación, la luz asciende y el santuario se llena de luz. Sin embargo, hoy habla un sacerdote, mañana otro, y todos tenemos que meternos en la cabeza que todos somos llamados a ser sacerdotes, de manera que tarde o temprano necesitamos hablar todos como tales, como sacerdotes, como es ministrando luz justamente. Nos reunimos para encender las lámparas. A través de los siglos, los creyentes han debatido en cuanto a la manera de reunirse, ¿no es cierto? Todas las denominaciones y los grupos creyentes se reúnen de manera diferente. Por ejemplo, la manera presbiteriana, entre los cristianos, de reunirse es diferente a la manera bautista. Cada uno tiene su forma, ¿no? Sus formas, sus rituales, sus costumbres. ¿Cuál es la manera de reunirse? La manera propia de reunirse se basa en el tipo presentado en el Tanaj de encender las lámparas que estaban en el lugar santo. Esta es la forma de reunirse. Jamás tenemos que pensar que encender las lámparas es algo insignificante o secundario. En tipología, encender las lámparas implica al menos la manera apropiada de reunirnos. Las lámparas siempre se encendían en el tabernáculo de reunión. Ese es el nombre, uno de los nombres del tabernáculo. El tabernáculo no era solamente la
la morada de Elohim, sino también el lugar de la reunión. Por lo tanto, era el lugar donde Elohim moraba y donde el pueblo de Israel se reunía. A pesar de todo, a pesar de que se llamaba tabernáculo de reunión y que decimos que el pueblo se reunía, el pueblo no entraba en el tabernáculo. Los únicos que entraban, ¿no es cierto?, eran los sacerdotes. Pero los sacerdotes llevaban a el sumo sacerdote, que en su vestimenta cargaba con los nombres de las tribus, como vamos a estudiar ahora en los siguientes capítulos, y todo lo demás. El sacerdote era el que llevaba sobre sí mismo al pueblo dentro del tabernáculo, y él los introducía dentro del tabernáculo, la presencia de Elohim, de la forma en que simbólicamente lo que hace Mashiach con nosotros, ¿no es cierto? Así que este era un lugar donde el pueblo de Israel también se reunía simbólicamente con Yahweh. Encender las lámparas se relaciona justamente con la reunión del pueblo de Elohim. Si nos preguntaran de qué manera nos reunimos en la vida de congregación, diríamos que nos reunimos de manera que encendamos las lámparas. Esa es la cuestión, esa es la idea que tenemos. ¿A qué vamos a juntarnos? A chusmear un rato, a charlar, a hablar de todas estas cosas, a pesar de que a veces lo hacemos ciertamente. No nos estamos reuniendo con esa finalidad. La finalidad es encender la luz, es encender luz, ¿no es cierto?, y traer vida y edificación. La manera adecuada entonces de reunirnos como creyentes es encendiendo las lámparas, no solamente las nuestras, no se trata de encender nuestras lámparas como en el caso solamente de las vírgenes, ¿no es cierto?, sino que estamos encendiendo una menorá que es corporativa también. Entonces, cada vez que nos reunimos como congregación necesitamos la luz de las lámparas. Además, todo lo que hagamos en la reunión, todo lo que hagamos tiene que hacer que las lámparas brillen. Toda nuestra dedicación en la reunión, ¿no es cierto?, tiene que ser para que las lámparas brillen, para traer brillo, no solo para nosotros, sino para los demás también. Cuanto más brillo recibimos, más brillo tenemos para dar, más luz podemos dar a los demás. De esa manera la luz se enciende en nuestro interior también. Reunirnos para encender las lámparas abarca todos los aspectos de nuestra experiencia espiritual en la vida creyente. Incluye nuestra experiencia de Mashiach como corporificación de Elohim, de la naturaleza divina, de la humanidad elevada de Mashiach, que arde a fin de alumbrar ante Elohim y ante su testimonio, del Ruach de Elohim como el aceite, que es lo que está ardiendo verdaderamente, que es lo que trae luz, que es lo que estamos compartiendo. Entonces, ¿cómo es que damos esta luz? Compartiendo el propio Mashiach, nuestras experiencias de Mashiach unos con otros, ¿no es cierto? A la medida en que vamos creciendo y vamos adquiriendo, incorporando cada vez más estas experiencias, las vamos compartiendo unos con otros a fin de alumbrarnos unos a otros. Además, esto incluye también que llevemos las vestiduras sacerdotales, o sea, que expresemos a Mashiach, como vamos a ver a fondo en la siguiente charla. Como ya mencionamos, necesitamos todos los aspectos de las vestiduras sacerdotales, ¿no es cierto?, a fin de estar calificados para encender las lámparas que estaban en el lugar santo. Si tenemos la túnica sacerdotal sin el éfod y sin el pectoral, no tenemos la expresión completa de Mashiach y no estamos calificados. Por esto, algunos de los que asisten a las reuniones no pueden encender la luz de las lámparas, no están calificados porque no están correctamente vestidos, no están completamente cubiertos. Shalom Alexander, Shalom Javier, bienvenidos. Entonces, encender las lámparas es emitir luz, ¿no es cierto? Cuando algunos santos hablan en la reunión, todos tenemos el sentir de que la luz está brillando y que se disipan las tinieblas. Eso es lo que todos tenemos que alcanzar. Tiene que ser nuestra meta en cuanto a nuestro hablar en la congregación, a nuestro compartir las cosas verdaderamente. Cuando estamos compartiendo, tenemos que compartir ese Mashiach que hemos experimentado y de esa manera estamos llevando luz. Entonces, aquellos que emiten la luz de esta manera, sin duda alguna, tienen las vestiduras sacerdotales, las cuales son la expresión de Mashiach.
cosa que vamos a estudiar bien a fondo. Cuánta luz habrá en el santuario depende de cuán calificados estemos para encender las lámparas al ponernos a Mashiach como las vestiduras sacerdotales. Para encender las lámparas tenemos que expresar a Mashiach y debemos tener la experiencia de la corporificación de Elohim, la naturaleza divina, la humanidad de Yeshua, todos y cada uno de los pasos de su obra tienen que estar correctamente siendo vivenciados en nuestra vida. Nosotros necesitamos saber lo que en nuestra vida implica en experiencia la muerte de Mashiach, el madero de Mashiach, la vida de Mashiach, la resurrección de Mashiach. Todas esas cosas necesitamos tenerlas en nuestra experiencia para entenderlas y poderlas aplicar a cada situación que vivimos, ¿no es cierto? Estos elementos tienen que ser los componentes de nuestra vida creyente. Y si este es el caso, entonces estaremos calificados para encender las lámparas que están en el santuario de Elohim. Las escrituras hacen mención muchas ocasiones, ¿no es cierto?, sobre el aceite, su propósito y su importancia. Cuando Elohim habla del aceite es para representar su santidad, su unción o el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Cuando un profeta era enviado para por Elohim, para ungir al rey, a uno de los reyes, él utilizaba el aceite, ¿no es cierto? Esto era símbolo de que el Ruach era derramado sobre el elegido, el representante de Yahweh. Tenemos, por ejemplo, cuando el rey Saúl, fue ungido por el profeta Shmuel, ¿no es cierto? Y también cuando Shmuel ungió a David. Desde la antigüedad la unción con aceite fue una costumbre practicada por el pueblo de Elohim. El salmista dice, seré ungido con aceite fresco, ¿no es cierto?, en el mismo 92. Los discípulos de Yahshua HaMashiach también ungían, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, dice Mordejai en el capítulo 6. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la comunidad y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Maestro, dice Jacob en el capítulo 5. De esta manera podemos ver que la unción con aceite se practicó desde tiempos muy antiguos y para diversos propósitos, y era una señal justamente del derramamiento del Ruach. Como ya vimos, el candelero de oro representaba a Mashiach y usaba como combustible el aceite, ¿no es cierto?, que figura del Ruach. Ese aceite hacía que el candelero alumbrara, y esto significa la presencia constante de Elohim, la presencia constante de Mashiach, porque él es luz y él alumbra todo. La luz del candelero también representa una de las funciones del Ruach, que es la de iluminar nuestro interior, justamente a fin de hacernos crecer más y más en nuestro Ruach, nuestro Mashiach interior. La luz que surgía del aceite es también un tipo del trabajo y el testimonio del Ruach basado en la obra expiatoria de Mashiach. El aceite sale de la oliva machacada, ¿no es cierto?, así como Mashiach fue machacado por nosotros. Sin embargo, hoy quienes llevaban el aceite eran el pueblo, y hoy somos nosotros que llevamos ese aceite, que es nuestro yo, nuestra carne siendo machacada, clavada, sometida en el madero. Justamente ese es el aceite que nosotros ofrecemos cada día y que tenemos que llevar para que la luz pueda brillar. El candelero, como figura del creyente, tiene dos cualidades fundamentales, ¿no es cierto? El candelero debía alumbrar delante de Elohim, así como nosotros tenemos que andar en luz como él anduvo. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Yahshua, su hijo, nos limpia de todo pecado, dice Yahanan Aleph en el capítulo 1. Las lámparas arrojaban su luz sobre el candelero, la mesa y sobre el altar del incienso, alumbraban todo el lugar santo, ¿no es cierto? Aquí aparece la gloria de Mashiach porque vemos a Mashiach, la luz del mundo, Mashiach, el pan de vida, y Mashiach, el sumo sacerdote intercesor. El sumo sacerdote debía mantener abastecida la lámpara, ¿no es cierto?, que iba a alumbrar su vida como testimonio, ¿sí?, que alumbraría la mesa de los panes, la palabra y la provisión de Elohim, al igual que el altar del incienso, que son nuestras oraciones e intercesiones, y todo el lugar santo. Al abastecer las lámparas de aceite diariamente, Aarón también limpiaba los pabilos, cortando a su vez toda mecha quemada de la lámpara. De la misma manera hemos sido llamados a hacer
luz en medio de tinieblas, y es el continuo abastecimiento del aceite de Elohim el cual nos dará el poder hacerlo, ¿no es cierto? El poder hacer estas funciones, cumplirlas y mantenernos mediante nuestras oraciones, ¿no es cierto? Él se encargará de limpiar nuestros pabilos y además de cortar toda mecha innecesaria de nuestra vida, como ya estudiamos, ¿sí? Y va a llenar nuestras lámparas con el aceite de su ruaj. Así como el sumo sacerdote, tenemos que dar seguimiento continuo cada día al mantenimiento de nuestras lámparas, ¿no es cierto? Para así de esta manera alumbrar con la luz verdadera que es Mashiach, ¿no es cierto? Nosotros somos sacerdotes, pero al mismo tiempo llevamos nuestras lámparas. La complejidad de los tipos va creciendo en la medida en que se multiplica y crece, ¿no es cierto? Una cosa siempre cuando habla de Mashiach como individuo, porque es una sola persona. También llega a ser una cosa simple cuando el tabernáculo nos describe a nosotros como individuo también. Ya cuando nos describe a nosotros como entidad corporativa, como el cuerpo de Mashiach, Mashiach siendo la cabeza, se complica un poco más la cosa, por así decir, pero sin embargo el Ruach nos da el entendimiento para que estas cosas nos lleguen de cualquier manera. Pero veamos qué profunda importancia tiene para nosotros la representación del aceite en nuestras vidas hoy día como hijos de Elohim. Esto lo podemos ver en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Donde se hace hincapié en que todos los creyentes deben observar constantemente su propia condición espiritual, como decimos, velando que el aceite de las lámparas no escasee nunca. Es una obligación de nosotros como sacerdotes que la menorá no se apague jamás, en ningún momento, que siempre haya aceite para que las luces se mantengan encendidas. Entonces, cuando leemos la parábola vemos que las vírgenes insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite extra, ¿no es cierto? Ellas tenían las lámparas, o sea, tenían la palabra de Elohim, sí, tenían el conocimiento bíblico, pero se habían descuidado en mantener suficiente aceite en sus lámparas, es decir, no tenían la vida espiritual verdaderamente. El Ruach HaKodesh se había ido entristeciendo, ¿sí? Que es cuando se va apagando, se va secando, ¿no es cierto?, de nuestras vidas. Eso viene con el descuido de nuestra vida de oración, de comunión con la congregación y con el Ruach. Cuando descuidamos nuestra responsabilidad espiritual, nuestras actitudes pasadas del viejo hombre empiezan a manifestarse de nuevo y empezamos a vivir más en lo carnal que en lo espiritual. No nos vamos dando demasiada cuenta, pero nos vamos apagando, nos vamos entristeciendo. El Ruach se va apagando y se va entristeciendo y se va por su lado y nosotros también nos vamos apagando y ya no tenemos ese brillo que teníamos antes. En la parábola vemos que todas las vírgenes, tanto las insensatas como las prudentes, viendo que se tardaba el esposo, se quedaron dormidas, ¿no es cierto? En otras palabras, descuidaron sus funciones y permitieron que todas las lámparas se apagaran. Ellas representan al creyente de hoy en día que viendo que todas las señales se están cumpliendo y los tiempos se acercan, viendo que las señales para la segunda venida de Mashiach se están cumpliendo, ¿no es cierto? Viendo cómo están los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores, cómo está este sistema enloquecido, ¿no es cierto? No se preocupan de buscar llenar sus lámparas de aceite para poder estar listas para el sonar de la trompeta. Estos creyentes muy pronto se tendrán que enfrentar con la gran noticia de que llegó el esposo, ¿no es cierto? O sea, que llegó el Adón a buscar a su congregación y ellas fueron dejadas en las tinieblas por ser tibias, falta de aceite, descuidadas y deleitándose más en las cosas del mundo, por lo menos dándole más importancia prioritariamente a resolver las cosas del mundo y después hacer el resto. Y las cosas del mundo nunca las vamos a resolver. Pero las prudentes tenían aceite extra, ¿no es cierto? Y pudieron volver a encender sus lámparas. Estas representan al creyente que no se descuida en la oración, la ejad y la edificación de la casa de Yahweh, que es la novia. Es el creyente que no entristece al Ruach HaKodesh y siempre está clavando en el madero al viejo hombre. Deja que el Ruach lo guíe, ¿no es cierto? Y no toma ninguna decisión sin contar primero con la aprobación del Ruach. No permite que las actitudes del viejo hombre tomen dominio nuevamente.
solamente, sino que somete la carne al ruaj. Se preocupa de seguir siendo luz en medio de las tinieblas y de ser la sal de la tierra, la que preserva para que no se corrompa lo bueno. Estos son los creyentes que, viendo las señales que estamos viviendo, se preocupan cada día más de que sus lámparas tengan aceite. No están asustados con los acontecimientos mundiales, pero tampoco dejan de estar alertas, porque no es cuestión de dejar de estar alerta tampoco, no sea que cabeceen ni duerman. Cuando llegue el esposo, ellos escucharán su llamado y entrarán en las bodas del Cordero, porque sus lámparas estarán llenas de aceite, porque ellos tienen ese aceite extra, ¿no es cierto?, para encenderlas. Recordemos entonces que una de las tareas del sacerdocio es mantener las lámparas encendidas. No lo olvidemos. Espiritualmente hablando, solo podemos encender las lámparas de la menorá, ¿no es cierto?, la novia, con el aceite que traemos en nuestras lámparas, que es el propio ruaj, ¿no? Esa es una tarea que ahora nos toca a cada uno de nosotros. No se trata de, el pueblo traía el aceite, en aquel momento era un aceite físico, ¿no es cierto? No eran los sacerdotes los que traían el aceite de su casa, no, el pueblo traía el aceite y los sacerdotes llevaban ese aceite al interior y colocaban las lámparas. Hoy estamos hablando en un nivel espiritual completamente diferente, y nosotros somos al mismo tiempo el pueblo y el sacerdote, ¿no es cierto? Nosotros traemos nuestro aceite, y si nosotros falta nuestro aceite, las lámparas no van a estar correctamente encendidas, habrá menos luz brillando, y eso será nuestra culpa, ¿sí? Así que si no estamos en constante comunión con Él, no vamos a tener aceite para mantener encendida la menorá. Vamos a estar apagados, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir deprimidos, las cosas nos van a afectar mucho más, ¿no es cierto? Pero además habrá menos luz por nuestra culpa. Esta es una tarea, como vemos, que es individual, pero que trae un beneficio corporativo. Nosotros, que los sacerdotes eran individuales, pero trabajaban para el cuerpo entero, ¿no es cierto? Y este es un alumbrado que es para todos. Cuando nosotros encendemos las lámparas, alumbramos a los demás también, no solamente a nosotros mismos. Así que el que tiene oído, oiga lo que el ruaj dice a las congregaciones. Tal vez al venir a la reunión con el deseo de encender las lámparas estemos escasos de la experiencia genuina de Mashiach como corporificación de Elohim. Esto suele suceder. Tal vez nos falte también algo de la experiencia de la naturaleza divina y de la humanidad de Mashiach. Además, quizás no tengamos el aceite del ruaj de Mashiach. A consecuencia de esto, vamos a tratar de encender las lámparas a veces, ¿no es cierto?, con algo que no es aceite de oliva. Esa es siempre la cuestión humana. Me olvidé de hacer las cosas, entonces lo reparo con algo, ¿no es cierto? Porque no estamos prestando la adecuada atención, no estamos haciendo las cosas de Yahweh de la forma totalmente correcta. Entonces, en ocasiones, cuando algunos santos oran, invocan el nombre de Yeshua, no tienen el aceite de oliva, no tienen el aceite que se obtiene de Mashiach como el olivo, sino que lo obtienen de alguna otra fuente, que normalmente somos nosotros mismos. O sea, lo obtenemos de nuestra propia fuente, de nuestra cabeza, de algún sentimiento, de algún pensamiento o de lo que sea. Si alguien ora o invoca a Elohim de una forma ligera, no puede encender las lámparas con aceite de oliva puro. ¿Qué significa esto? Que no va a transmitir vida. No va a transmitir luz, no va a transmitir vida, y del otro lado no va a mover un pelo a nadie, vamos a decirlo de esta manera. Muchas veces hemos escuchado oraciones en las cuales no se nos mueve un pelo porque la otra persona no está orando en el ruaj, ¿no es cierto? Bueno, esas son las cosas que necesitamos evitar. Nosotros necesitamos tener nuestras lámparas llenas de manera que las oraciones sean levantadas en el ruaj, levantadas con toda la experiencia de Mashiach, y que de esa forma verdaderamente encendamos la luz y alumbremos. Cuando algunos santos escuchan esto, se desaniman y pueden decir: ahora me siento condenado por la forma en que yo oro o leo e invoco el nombre de Elohim o lo alabo. De ahora en adelante voy a permanecer callado o callada en las reuniones. No quiero usar aceite que no sea el de oliva, de manera que por las dudas, como no estoy seguro si lo estoy haciendo bien o mal, me callo la boca. Muchas personas terminan en ese tipo de autoprotección, por así decir. No tenemos que desanimarnos, y más bien lo que
que necesitamos es ser purificados, lo que necesitamos es pedirle porque Él nos da. Muchos tienen que admitir que en ocasiones cuando gritan cosas como alabado sea Elohim, ¿no es cierto? Sobre todo en esas reuniones donde gritan tanto, uno mira así, se siente absolutamente que no hay nada del Ruach, ¿no es cierto? No tienen verdaderamente el aceite de oliva. Algunos creen que por gritar o repetir alabanzas el Ruach va a llegar, pero no es así. Tenemos que alabar a Elohim de la manera apropiada con el aceite de oliva puro del Ruach. O sea que ya lo tenemos que tener al aceite para poder alabar verdaderamente al Ruach. Yo no estoy de acuerdo con orar, leer, invocar o gritar, ¿sí? Que dé por resultado un elemento impuro o natural, ¿no es cierto? Si todas esas actitudes dan por resultado algo que no tiene vida, que no tiene el Ruach, no sirve ninguna de ellas para nada. Y sabemos que todas sirven, al contrario, invocar el nombre tiene que servir, pero si lo invocamos de manera natural no sirve. La pureza y la santidad de estas prácticas no se debe mezclar con la soltura, con la liviandad, ¿no es cierto? Con nada, ni siquiera carnal. En el momento en que tengamos esta mezcla, el resultado será oscuridad en lugar de luz, sin duda alguna. Todo lo que expresemos en la reunión tiene que ser aceite de olivas puro, ¿sí? Este es el único aceite que va a arder para dar luz en el lugar santo. Entonces orar, leer, invocar, gritar de una manera natural nunca hace que la luz santa ascienda y nunca alumbra a los santos, de ninguna manera. Necesitamos que el madero opere en nosotros. El madero es nuestra prensa en la cual prensamos esas aceitunas, ¿no es cierto?, para que salga el aceite. El aceite puro de oliva ha pasado por la encarnación y la muerte en el madero. Ese es el aceite que Mashiach produjo. ¿Cuándo lo produjo? Cuando se hizo Ruach vivificante. Cuando fue eso, después de su muerte y su resurrección, habiendo pasado por el madero. Cuando nosotros pasamos por el madero, nosotros también estamos moliendo nuestra carne, por así decir, y transformándola en aceite, ¿sí? Entonces, este aceite no posee ninguna mezcla ni posee ningún elemento natural porque todo ha sido sometido al madero y a la muerte y resurrección. Lo que sale en resurrección en Mashiach es puramente Mashiach, no tiene nada de nuestra carne. Es cierto que debemos liberarnos en las reuniones y estar llenos de gozos, eso es cierto también, ¿sí? En ocasiones podemos hasta reírnos de tanta alegría que nos llegue a dar, pero todo se debe hacer con el aceite puro de oliva. Si lo estamos haciendo en la carne, serán reuniones en la carne y nada más, no habrá alumbramiento para edificación. Cada vez que nos reunimos como congregación, entonces tenemos que hacerlo en la morada de Elohim. Es muy importante que recordemos esto, nuestra reunión es un santuario. Cuando nos estamos reuniendo en medio de nosotros está el reino, ¿no es cierto? Entonces estamos teniendo justamente el santuario, el tabernáculo en medio de nosotros, y como somos sacerdotes, si estamos encendiendo las lámparas, no nos reunimos en cualquier lugar, nos estamos reuniendo en el lugar santo. Espero que nos demos cuenta de la honra que nos está siendo permitida al unirnos en nuestras reuniones, porque esto no es algo que hagamos solos, esto es algo que se hace en reuniones justamente, en el cual cuando nos reunimos estamos en el lugar santo. Por lo tanto, no debemos comportarnos como si estuviéramos en un estadio, evidentemente. Tenemos que recordar que estamos en una reunión Kadosh de los Kadoshim. Ya que la reunión es el santuario de Elohim, necesitamos encender las lámparas en el santuario, esto es en la tienda de reunión. Sabemos que el edificio donde nos reunimos no es el santuario en el lugar santo, es la reunión la que viene a ser el santuario. Estamos en un ámbito espiritual. Sí, el lugar santo representa esas cosas, ¿no es cierto? Pero estamos en un ámbito espiritual, verdaderamente, ¿sí? Entonces, no importa dónde nos reunamos, ¿no es cierto? Ya sea en un edificio, ya sea virtualmente, nuestra comunión es en el lugar santo, en un lugar santo que está en un ámbito espiritual. Es por esto que no debemos reunirnos de una manera natural o secular, ¿sí? Con todas esos agregados exóticos que le hacen muchos en muchos lugares, como danzas o cierto tipo de musicalización, ¿no es cierto? Todo lo que hagamos en la reunión, hablar, cantar, alabar, invocar, clamar, orar, leer, tiene que propiciar la ascensión de la luz
Kadosh, ¿sí? Esto es encender las lámparas en el santuario de Elohim para que la luz acabe con las tinieblas. Aarón y sus hijos las pondrán en la carpa de reunión fuera del velo que está delante del testimonio para que ardan de la tarde a la mañana delante de Yahweh. Será un deber de los hijos de Israel por sus generaciones para todos los tiempos. Este pasuk menciona afuera del velo que está delante del testimonio. La razón por la cual necesitamos la luz de las lámparas es que en la mayoría de los casos no estamos todavía en el lugar santísimo. Ahí dentro está la gloria de Elohim brillando, pero nosotros todavía no estamos. A veces tenemos algunos pequeños lamparazos, ¿no es cierto? Pero realmente vivimos en flashes y nada más porque estamos todavía en parcialidad. Nos reunimos en el lugar santo, no todavía en el lugar santísimo. Gloria a Él que nos ha dado la promesa de que un día estaremos en su presencia. Esto significa que el velo todavía separa el lugar santísimo del lugar santo. Detrás del velo está el arca con la ley, que es el arca del testimonio, ¿no es cierto? Y la frase delante del testimonio denota delante de la ley que está dentro del arca, justamente. Aunque tengamos la luz que asciende al lugar santo, todavía estamos en él y no hemos pasado al lugar santísimo. Sin embargo, aún así estamos delante del testimonio, que es ese testimonio, es la propia presencia de Elohim. Estamos en el lugar santo, pero tenemos una vista del lugar santísimo, ¿no es cierto? Sabemos que está allí. Aunque estamos en el lugar santo, estamos delante del testimonio, también sabemos que está allí. Aún no hemos entrado en el lugar santísimo. Encendemos las lámparas delante del testimonio que se encuentra al otro lado del velo, ¿no es cierto? Con la esperanza de que éste sea quitado por completo. Por lo tanto, cada vez que nos reunimos en el santuario de Elohim, encendemos las lámparas a fin de que la luz ascienda delante del testimonio con la expectativa de llegar a entrar en el lugar santísimo. Una vez que entremos en el lugar santísimo, la gloria tomará el lugar de la luz que nosotros hemos encendido en el santuario. ¿Cómo entramos en ese lugar santísimo? A través de Mashiach. Nosotros y Mashiach somos uno hoy por hoy. Por eso podemos llegar a entrar. Sin embargo, como siempre estamos tan crudos, no estamos casi nunca consiguiendo llegar al lugar santísimo y permanecemos afuera. Es cuestión de nuestro esfuerzo para poder entrar cada vez más en ese lugar santísimo maravilloso. Esto es entonces encender las lámparas cuando tenemos los requisitos del sacerdocio. Necesitamos estos requisitos a fin de estar delante del testimonio y así esperar poder entrar en el lugar santísimo finalmente. Al encender las lámparas podemos ver el camino que nos dirige al lugar santísimo, el camino que nos lleva a las profundidades de Mashiach dentro de Elohim. Así que espero que todos quedemos impresionados que en nuestras reuniones necesitamos la luz de las lámparas y esto a su vez se relaciona con el sacerdocio, ¿no es cierto? En nuestras reuniones tenemos que propiciar que la luz divina brille a fin de que las tinieblas se disipen y podamos ser traídos a la luz, ¿no es cierto? Con la esperanza de entrar en el lugar santísimo, porque nuestra reunión todavía se realiza en el lugar santo, un lugar sumamente maravilloso de cualquier manera, ¿no es cierto? Pero muy inferior, aún así, a estar en la presencia directa de Yahweh en el lugar santísimo. Tal vez aún estemos en el lugar santo, no obstante, estamos muy cerca del testimonio y estamos en la expectativa de entrar pronto al lugar santísimo, si Abba así nos permite. Otra razón por la que se debían encender las lámparas que estaban en el lugar santo es que cuando tenemos la luz del santuario podemos ver los diferentes muebles que están en el lugar santo, justamente, es decir, podemos ver los diferentes aspectos de Mashiach en esta esfera santa, porque todo lo que tiene que ver con el tabernáculo es una esfera santa, una esfera Kadosh, ¿sí? Es la parte que refleja la santidad de Yahweh. Cada vez que encendemos la luz de las lámparas en las reuniones de la congregación podemos ver algún aspecto de Mashiach. Sin embargo, si en lugar de ver algún aspecto de Mashiach vemos algo que es común, natural o mundano, algo está mal en cuanto a esa luz, ¿no es cierto? Lo que tenemos que ver bajo la luz de las lámparas es Mashiach en sus diferentes aspectos. Entonces, cuando cantamos, testificamos, hablamos o compartimos, y la luz tiene que brillar a fin de presentar a Mashiach, los aspectos de Mashiach verdaderamente. Y así también vemos el camino al lugar santísimo, ¿no es cierto? Nuestra experiencia en las reuniones de la congregación comprueba que cuando la luz brilla
presencia, vemos a Mashiach y también la manera de entrar en el lugar santísimo. Pocos de los que vienen a las reuniones saben cómo encender las lámparas. En realidad en el cristianismo casi nadie sabe cómo encenderlas. Nunca nos han enseñado, ¿verdad?, que teníamos que encender las lámparas. Necesitamos todos aprender a hacerlo a fin de alumbrar a la reunión, alumbrarnos a nosotros, alumbrar a nuestros hermanos, ser todos alumbrados, porque la reunión es una cuestión corporativa. Entonces, encender las lámparas en el lugar santo es realmente un asunto serio. Requiere de varias cosas: la menorá, las mechas, el aceite de oliva, ¿no es cierto? Todas son partes importantes. Y además, para obtener el aceite necesitamos el olivo con las aceitunas siendo pasado por el madero. Al estudiar el cuadro del alumbrado de las lámparas con el aceite de oliva, vemos también nuestra experiencia espiritual. Ciertamente, si nuestra experiencia espiritual es rica, la lámpara brillará mucho. Si nuestra experiencia espiritual es pobre, no habrá mucha luz en nuestro lugar santo. Si queremos encender las lámparas, necesitamos más experiencia. ¿Cómo obtenemos esa experiencia? ¿Leyendo mucho, aprendiendo mucho? No, viviendo mucho con Mashiach, viviendo en Mashiach todo el tiempo. No se trata de tener mucho conocimiento, a pesar de que el conocimiento ayuda, no lo voy a negar. Es cierto que necesitamos tener conocimiento y aprender las cosas, pero si esas cosas no son vividas, no sirve de nada tener ese conocimiento guardado en un libro. Necesitamos experimentar a Mashiach como el olivo en su encarnación, en su vivir humano, en la muerte en el madero y en la resurrección. Nosotros pasar por cada uno de esos puntos en cada uno de nuestros días, porque de esa es la manera en la cual nosotros cargamos nuestro madero y vamos en pos de él. Estos aspectos del proceso de Mashiach tienen que llegar a ser nuestra experiencia diaria y personal. Esto quiere decir que lo que él debe lo que es de él debe llegar a ser nuestro. Justamente, si no tenemos la experiencia del proceso de Mashiach, no tenemos el olivo con el aceite de oliva. Así de simple. Entonces vamos a tener las manos vacías cuando venimos a encender las lámparas. Vamos a estar cortos de aceite de oliva. Se nos va a apagar la lámpara y no vamos a tener con qué encenderla de nuevo. Entonces vamos a tener las manos vacías. No se puede. ¿Cómo vamos a entrar en la presencia de Yahweh con las manos vacías? Nadie vendrá a mí con las manos vacías, dice él. Por lo tanto, necesitamos la experiencia adecuada de Mashiach. Esto no se trata de llevar cosas materiales. Esto ya se trata justamente de llevar a Mashiach. ¿Qué es lo que Yahweh quiere? Que le llevemos cositas y todo lo demás, o sea, esto, lo otro, esos son símbolos de Mashiach. Lo que él quiere es que le llevemos al Mashiach que nosotros experimentamos. Ahora ya estamos un poco avanzados para entender que él no quiere que le llevemos oro, él no quiere que le llevemos esas cosas de manera literal, así. Él no quiere aceite de oliva literal. Quiere el aceite de oliva que sale de la experiencia que nosotros pasamos por el madero, a través del madero, que es de Mashiach. No todas las experiencias que nosotros pasamos tienen que ser pasadas a través de nuestro Mashiach interior, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos esa experiencia adecuada día a día. Tenemos que experimentarlo en el madero cada día, moliendo, por así decir, nuestra carne para tener ese aceite del Ruach. Si no molemos nuestra carne, no tenemos el Ruach. El Ruach no crece, no tenemos aceite. Así de simple. Estas son las experiencias de Mashiach que nos ayudan a producir el aceite de olivas que mantiene encendida la luz. Y también necesitamos la menorá como corporificación de Elohim. Sabemos que necesitamos la menorá no solo en doctrina, sino también en la experiencia. Y este es un asunto corporativo. No se trata de que nosotros tengamos solamente nuestra lámpara, sino de que tenemos que con nuestra lámpara ir a encender la menorá, ¿sí? Además necesitamos la experiencia de ordenar las lámparas, de espabilarlas, llenarlas de aceite. Todas esas cosas son cuestiones que necesitamos estar aprendiendo. Y como ya mencionamos, también necesitamos las vestiduras sacerdotales, que son la expresión de Mashiach. Todas estas cosas de ordenar las lámparas, de espabilarlas, llenarlas de aceite, son nuestro servicio sacerdotal a la comunidad, a la congregación como un todo. Lo que hacemos nosotros por los demás, ¿no es cierto? Muchos de los que van a las reuniones no pueden encender las lámparas debido a que no tienen el aceite, no tienen la experiencia necesaria de Mashiach, el machacar la carne para producir el aceite de luz. No tienen ningún aceite que sirva para encender la luz. El aceite que pueden llegar a llevar no brilla, simple y sencillamente no enciende, no funciona otro aceite dentro del lugar santo, ¿no es cierto? Y de esta manera también vemos que no tienen las vestiduras correctas
Esto es porque carecen de la expresión de Mashiach. No están calificados para servir como los sacerdotes que encienden las lámparas en el lugar santo. Como vemos, el asunto es serio y es importante. Esto nos muestra que encender las lámparas es algo que tenemos que darle prioridad realmente y ver cómo estamos vestidos, cómo nos comportamos y cómo están nuestras lámparas. Hace muchos años me enseñaron que la menorá tipificaba a Mashiach y que el aceite representaba al Ruach HaKodesh, pero no prestaban atención a la experiencia espiritual de esto en nuestra vida personal. No me lo enseñaron eso. Nuestro entendimiento de encender las lámparas no es simplemente doctrinal, más bien se relaciona mucho con nuestra experiencia de creyentes, ¿no es cierto? En nuestra experiencia tenemos que ser sacerdotes, necesitamos la menorá junto con las mechas, necesitamos el aceite, no pueden ser cosas separadas, no puedo hacerlo sola en mi casa, no puedo tener sí mi lámpara de aceite llena, pero mi lámpara de aceite llena en mi casa no sirve de nada. Necesito llevar esa lámpara de aceite llena al santuario, ¿no es cierto?, para encender la luz de la menorá, que es una cuestión corporativa. Entonces, solo cuando tenemos todas estas cosas podemos llegar a estar calificados para encender las lámparas. Además de todos estos asuntos, necesitamos una experiencia más profunda de las vestiduras sacerdotales. Estos dos capítulos, como dije, están separados en capítulos, pero en realidad son una sola cosa. Por eso están absolutamente relacionados el encender las lámparas con las vestiduras que vamos a ver. Ya en la próxima charla empezamos a verlas, ¿sí? Solo los que tienen estas vestiduras están calificados para encender las lámparas. El resto de las personas de los miembros, de los levitas, por ejemplo, o del resto del pueblo, no tenían las vestiduras sacerdotales y por lo tanto no estaban calificados para encender las lámparas. Si no las tenemos, quiere decir que carecemos de Mashiach y de su expresión. Si tratamos de encender las lámparas sin tener la expresión adecuada de Mashiach en los diferentes aspectos tipificados por las vestiduras sacerdotales, vamos a experimentar una muerte espiritual en el lugar santo, como lo experimentaron Nadab y Abihu. Esto no es una simple doctrina, sino que es una experiencia real. Muchos de los santos vienen a la reunión y experimentan muerte espiritual debido a que no llevan puestas las vestiduras sacerdotales y están llevando también el fuego extraño. Una cosa que quiero que se comprenda también es que nosotros tenemos los tipos suceden cosas como, por ejemplo, murieron a Nadab y Abiú, salió fuego de Yahweh y los consumió. Nunca más volvió a suceder eso. De la misma manera, un montón de cosas que tenemos en las escrituras son relatadas que sucedieron una vez y nunca más volvieron a suceder, ¿no es cierto? O sea, no hubo otra rebelión, no es que no hubiera otra rebelión, pero no hubo nunca más como la rebelión de Coraj, que fueron tragados por la tierra, ¿no es cierto? Y descendieron vivos al Seol. Ese tipo de cosas son señales, son una simbología que nosotros tenemos que aprender y que simbolizan algo espiritual. Se representaron para pintar el cuadro y luego no volvieron a suceder. O sea que no hay una muerte literal. La gente termina diciendo, no, esto ya no funciona. Mató una vez pero no mata nunca más. Entonces ya no está ahí, ya no está él cuidando de las cosas. Y sin embargo no se dan cuenta de que espiritualmente ya hemos muerto. Estamos muertos allá por dentro, ¿no es cierto? Shalom Blanca, bienvenida. Ya estamos muertos de cualquier manera. No tenemos más la expresión terrenal, la expresión material, la expresión visible, pero la expresión en el ámbito espiritual continúa sucediendo y no le quepa la menor duda a nadie. Así que espero que a través de estos mensajes acerca del alumbrado y las vestiduras, muchos de nosotros entendamos el verdadero significado de la reunión de los creyentes. No es un juntarnos y nada más. El propósito de la reunión es tener el santuario apropiado con las lámparas encendidas por los sacerdotes que están calificados a fin de que obtengamos una visión de los diferentes aspectos de Mashiach y veamos el camino para entrar a las profundidades de Mashiach de la mano de Elohim. Sí, que todas estas cosas podamos tenerlas en nosotros y además
transmitirlas a otros muchos más, ¿no es cierto? Cuanto más crecemos y más hacemos, levantamos este santuario que Abba quiere que nosotros vayamos levantando a cada uno en los lugares donde nos coloca, verdaderamente es un santuario donde la gente de afuera puede llegar a entrar para recibir también de esta luz. Quiera Abba iluminarnos en este sentido. Bueno, habiendo terminado, quedo ahora a disposición de ustedes, comentarios, preguntas. A ver, dice Gaby, excelente la charla, tenemos que ser más humildes y velar más por guardar esa luz encendiendo correctamente. Muchas veces he descuidado el oír al Ruach y por ello varias veces se alejó. Y es bien cierto que comenzamos a apagarnos o bien a brillar con luz natural. Es muy necesaria la limpieza interior porque el avance de la carne es constante y rápido. Los pensamientos asaltan constantemente y no siempre estamos, y si no siempre estamos brillando en él, caemos fácilmente. En resumen, tener circuncidados los oídos para poder escuchar al Ruach, porque si no nos apagamos. Exactamente. Dani dice, Magnolia, ¿las velas que encienden los judíos cada Shabbat es relativo a esto o es algo muy diferente? Yo la verdad es que lo que ellos encienden cada Shabbat no sé muy bien qué es porque no está escrito que tengan que encenderse velas. Sin embargo, la verdad es que entonces yo no sé bien qué es lo que ellos tienen. Ellos encienden las velas y hacen una serie de rezos, sinceramente, que yo no veo que se relacionen con nada. Tal vez puedan pretender relacionarlas con el alumbrado de las lámparas. Yo no he escuchado nada al respecto de que se comparen con la menorá, realmente, con el alumbrado de la menorá. No creo que ellos se atrevan a hacer ese tipo de comparación, ¿sí? Porque ellos, no se olviden, ellos no se consideran a sí mismos sacerdotes. Ellos siguen teniendo un sacerdocio que viene por sangre, ¿no es cierto? Que viene de descendientes. Ellos pretenden haber mantenido esos documentos que los documenta como que son descendientes de, ¿no es cierto?, y todas las demás cosas. Entonces es completamente diferente la forma de pensar que tienen los judíos al respecto de un montón de cosas. Ellos no se meten dentro del Shabbat, no los judíos. Ya los mesiánicos puede llegar a ser otro tipo de mezcla, y ahí también hay que verla y analizarla, porque los que vienen del cristianismo traen sus conceptos cristianos, ya los que vienen del judaísmo son más inclinados para el lado judío. Entonces habría que ver exactamente cuál es el concepto con el cual cada uno enciende esas velas. Es una interesante pregunta, Manuela. La verdad es que no tengo una respuesta mucho más detallada. De nada, mira, acá estaba abriendo, me pasa que no abría, está más lento, esto está terrible. Estaba abriendo uno porque sé que tienen una oración y eso es lo que estaba buscando. Y la oración dice, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro. Estoy leyendo de un site judío, ¿no es cierto? Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado encender la vela del Shabbat, cosa que no sé dónde está escrito, pero ellos dicen que está. Entonces, bueno, ahí tenemos esas eternas divergencias que vamos a tener entre lo que está escrito y lo que no. Sí, acá en ningún lado ellos dicen que les ha ordenado encender la vela. No aparece en ningún lugar en las escrituras. Entonces, ¿cómo es que les ha ordenado si no está escrito? Son sus costumbres. Como decimos, no está mal en sí tener una costumbre. No es intrínsecamente malo, pero sí elevarla y decir que es un mandamiento. Acá lo están elevando a categoría de que Yahweh ordenó eso. Yo lo siento, pero no está escrito. El resto de los libros que tienen ellos, ¿no es cierto? Todo el Midrash, todo el Talmud y los demás libros son estudios de sus rabinos. No tienen ningún tipo de revelación directa ni nada por el estilo. Son razonamientos humanos que defienden todas sus costumbres. Así que ahí está el problema, ¿no es cierto?, en todas estas cosas. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, vamos a dar por terminada la charla. Los espero mañana en la otra serie, ¿no es cierto?, que vamos a seguir estudiando lo de la otra serie. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.